Tenemos hoy el tema con la doctora Lourdes Padilla Maguiña, el tema de violencia sexual y psicológica en adolescentes. La doctora Lourdes Padilla es médico ginecostetra, trabaja en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Ella nos va a dar su ponencia sobre este tema, que es muy importante. Digo usted, doctora. Muchas gracias, doctor Ramírez. El tema que se me ha designado es un tema sumamente importante debido a las implicancias en el momento actual y en el futuro de las personas que van a ser afectadas con esta patología de violencia sexual y psicológica en adolescentes. Y vale hacer hincapié también que esta violencia sexual y psicológica también puede afectar a las niñas y a los niños desde edades sumamente tempranas. La violencia sexual en niñas, niños y adolescentes es toda conducta de connotación sexual y dada de parte de personas que están con poder, con un cargo de poder o posición de poder en contra de la situación de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes. Y precisamente de esa situación de poder, ellos se valen para afectar su indemnidad sexual, su indemnidad física o emocional. Esto es importante de recalcar, ya que los niños, los adolescentes, tienen derecho a mantener un desarrollo normal y armónico sin intromisión de personas o agentes que pretendan vulnerar ese desarrollo normal, fisiológico de ese ser. Hay una normativa legal vigente que protege, ampara a los niños y adolescentes y también a las personas, digamos, vulnerables en los hogares, tales como la Convención de los Derechos del Niño, el Código de los Niños, las Niñas y Adolescentes, la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, ya que dentro de estos ambientes familiares hay menores de edad, niños, adolescentes, que también pueden ser afectados por esa violencia que puede desarrollarse dentro de un ambiente familiar. La norma técnica número 164, que apoya y respalda la protección a favor de estos niños que puedan estar, digamos, en situación de vulnerabilidad frente a estos ataques, a estas agresiones. La misma Constitución Política del Perú y el Código Penal peruano, mediante el cual el Estado, la sociedad y las personas, toda la sociedad, somos responsables del cuidado de las y los menores de 18 años. Y en tal forma se debe garantizar la vigencia de estos derechos, tanto por el Estado, por la sociedad y las personas que están responsables de esos menores de edad. Estamos en la obligación de garantizar que estos derechos sean respetados en estos menores, con la finalidad de permitir el desarrollo armónico, normal, fisiológico de estos menores, que a las finales van a llevarlos a ser unos adultos positivos, emprendedores, que pueden quizás cometer errores, pero tienen la capacidad de levantarse y proseguir adelante enmendando algún error que pudieron tener. ¿Por qué? Porque tienen toda la capacidad, no solamente de formación de sus células, sino también el desarrollo, la formación, la madurez emocional, la madurez física, que una vida saludable desde la infancia les hizo factible mantener. Y nosotros como trabajadores de salud, cuando nos encontramos frente a un caso en el cual nosotros podemos sospechar algún caso, alguna posibilidad de violencia, debemos de mostrar ciertas actitudes y ciertas habilidades de comunicación como trabajadores de salud hacia los adolescentes, tales como
debemos hacer unas preguntas adecuadas, unas preguntas a modo de exploración y tratar de realizar preguntas que puedan ser tendenciosas en el sentido de que puedan, digamos, agredir a la paciente o revictimizar a esta paciente. Utilizar un tono de voz adecuado que genere empatía. Establecer una comunicación clarita que genere confianza. Utilizar un lenguaje no verbal, un lenguaje corporal, por ejemplo, adecuado. Evitar el uso de terminología técnica. Ser imparcial y evitar los sesgos. No es conveniente involucrarnos emocionalmente porque de pronto nos vamos a ver que hemos perdido objetividad en esta materia del paciente. Dar espacio para que la persona se exprese con tranquilidad, con libertad, ¿no? Darle el tiempo para que la persona pueda manifestarse. Porque cuando son problemas de tipo sexual, la persona tiende a retraerse, a sentirse cohibida, a sentirse temerosa, a sentirse expuesta, a sentirse que puede ser nuevamente víctima de otra violencia. Entonces, en esa situación debe ser, digamos, explorada la actitud a la persona que acude a nosotros como víctima o sospecha de víctima de haber sido violentada. Y según sea el caso, daremos la contención emocional adecuada. Como trabajadores de salud, y particularmente en el caso de los niños y de los adolescentes, trabajamos en equipo multidisciplinario, con equipos interdisciplinarios, con el objetivo de coordinar acciones con la finalidad de cercar al menor, cercar a la menor, para que no pueda ser vulnerada nuevamente su integridad emocional, física, sexual. Y trabajamos con equipos de psicólogos, psiquiatras, médicos, licenciadas de enfermería, licenciadas de obstetricia, licenciadas de servicio social, ¿no? Y en conjunto con el Poder Judicial, particularmente las fiscalías de la Nación, el defensor del pueblo. En este caso, a nivel de MINSA y en coordinación con el Poder Judicial, se han conformado los módulos de atención al maltrato infantil y del adolescente en salud, los MAMIS, que se han implementado a nivel de nuestro país, un total actualmente de 13 regiones del país, con el propósito de brindar atención de salud integral a menores de edad víctimas de violencia. Ese es el objetivo primordial. Esta demanda de atención a los casos de violencia, no solamente violencia de la mujer, sino también violencia contra los niños y contra los adolescentes, se ha hecho tan creciente, es cada vez tan increciendo la presencia de estos casos, que ya se han pasado a convertir en un problema de salud pública, y de tal manera que exige que todos los actores de nuestra sociedad participemos en concordancia con lo estipulado, con toda la normatividad vigente, para apoyar, para prevenir, ¿no?, este tipo de vulnerabilidad hacia las integridades emocionales, físicas, sexuales de los menores de edad que en este momento nos ocupa el tema. Estos MAMIS se tratan de espacios diferenciados, donde se brinda la atención integral, especializada, para la recuperación física y emocional de niños, niñas y adolescentes víctimas de diferentes tipos de maltrato, físico, psicológico, sexual, o de situación de abandono familiar o negligencia en el cuidado de esos menores. Y la atención de las MAMIS completamente es gratuita y por lo general atiende las 12 horas del día. El año 2021 se informó que en el Hospital Cayetano Heredia, en la oficina en donde funciona el MAMIS,
se atendieron un total de 2.094 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, así como otras formas de agresión física, verbal y psicológica. Y a nivel de Ministerio de Salud, vemos que ese año 2021 se atendió con kit de emergencia a 2.519 víctimas de violencia sexual en todo el país. Y de este total de 2.519 pacientes atendidos con el kit de emergencia de violencia sexual en todo el país, el 65% correspondía a casos de niños, niñas y adolescentes agredidos sexualmente. Eso estamos contando agresiones exclusivamente, agresiones de tipo sexual. No estamos contando las agresiones o las violencias de tipo física, de tipo emocional. Es de suponer, no es porque hayamos hecho un estudio, digamos, específico a este punto, de que es de suponer que para llegar a una violencia sexual probablemente, ¿no? Probablemente ya se pasó por el abuso verbal, ya se pasó por el abuso físico, para terminar, digamos, con el abuso sexual. La misma Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud ha señalado que el 75% de los embarazos en menores de 15 años es producto de violencia sexual. Y en el caso particular de aquellas menores de 14 años, prácticamente es el 100%. Otro hospital, digamos, emblemático de nuestro país, el Hospital San Juan de Lurigancho, debido a que atiende una gran población, una población muy importante del departamento de Lima, de la región Lima. El MAMIS del Hospital San Juan de Lurigancho está ubicado en uno de los distritos de mayor incidencia de violencia familiar y maltrato infantil, y atiende anualmente a un promedio de 600, entre comillas, señalo ahí 600 pacientes, referidos por instituciones del Estado como los Centros de Emergencia Mujer, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo, entre otros. Pero estos 600 pacientes del distrito más poblado del mundo y con altos índices de violencia familiar y otro tipo de violencia, llama la atención que solamente 600 estén registrados, siendo en el Hospital Cayetano Heredia, que atiende todo lo que es Cono Norte y también a nivel nacional, el mayor número, 2.094 casos. Entonces, nos faltaría, digamos, estaría pendiente de investigar situaciones que mantienen oculta la información que es real. Y eso quedaría pendiente para nuevos trabajos, nuevas investigaciones al respecto de lo que ocurre realmente. La mayor prevalencia es el maltrato físico acá en San Juan del Lurigancho, como a nivel de todo nuestro país. Es físico y psicológico. Y luego viene el de la violencia sexual. Y dentro de esa violencia sexual, el 90% de estos casos provienen justamente del lugar donde deberían estar y sentirse seguros los menores. Vienen de su mismo entorno familiar. Es decir, los agredores son familiares directos, como el padre, el abuelo, un hermano, un primo, un tío, un cuñado, etc. Personas que llegan con regularidad, entre comillas, de visita a la casa, en una reunión, pueden estar en una reunión familiar, con el consumo de sustancias, digamos, que disminuyen, ¿no? Disminuyen el autocontrol, pueden, digamos, desarrollarse este tipo de agresiones. Y los padres de familia no se percatan, no se dan cuenta de lo que están padeciendo sus menores que están bajo su responsabilidad. En el Hospital Cayetano Heredia, según lo que informa la oficina de MAMIS funcionando allí, desde el principio de la pandemia, el equipo de profesionales
multidisciplinario que atienden han continuado sus labores, tanto en niñas, niños, adolescentes. Unos que ingresaban por el servicio de emergencia y requerían hospitalización a consecuencia de algún tipo de agresión. Y se han logrado recuperar aproximadamente al 60% de víctimas de maltrato entre hospitalización y emergencia, y ya fueron dadas de alta en un 60% de los casos. Se debe precisar también que en estos casos de violencia sexual, la atención a los menores se inicia aplicando un kit de emergencia a la víctima de violencia sexual, con la finalidad de prevenir un embarazo o prevenir una infección por transmisión sexual. Luego, a continuación, se informa a la Fiscalía de Familia. Ahí siempre hay una fiscalía de turno. Se elabora un expediente médico para las acciones legales pertinentes y se continúa con el tratamiento, rehabilitación y seguimiento de la víctima, que por la misma naturaleza del daño ocasionado en la psiquis, en el aspecto psicológico de la persona, el proceso de recuperación puede demandar meses, años inclusive. Y hay personas que lamentablemente nunca han podido recuperarse de este tipo de violencia que han sufrido en la niñez, en la adolescencia, y quedan marcadas para toda la vida con este hecho que puso un antes y un después en su vida. Personas que tienen todo el derecho de desarrollarse, de crecer, evolucionar con libertad, digamos, en un entorno saludable, les fue cortado ese derecho que les correspondía. Entonces, nosotros como personales de salud estamos llamados a apoyar en su prevención, no solamente tratamiento, porque hasta ahora estamos viendo lo que es actuar una vez ocurrido el hecho, una vez que ya sucedió. Y los daños que suelen ser muchas veces permanentes, irrecuperables, deberían idealmente prevenirse. Entonces, eso tiene que estar ligado también a una materia de educación. Debemos procurar cuidar la indemnia de todos los menores, niños, niñas, adolescentes. Ese derecho que tiene todo ser humano a crecer con su identidad, con su reconocimiento como ser humano, con libertad, con una evolución fisiológica que no debe ser perturbado ni transgredido por ninguna persona, por ningún agente negativo que afecte irreversiblemente muchas veces el desarrollo de esa persona. De tal manera que los embarazos en los menores de edad, ¿no?, también son tomados en consideración como una violencia y como una violación de acuerdo a las edades que tengan estos menores. Tenemos un sistema de registro del certificado de nacido vivo en línea y que ahora, digamos, ha tenido mayor hincapié durante el periodo de pandemia. Pero también conocemos que hay nacimientos que no han sido registrados. Y según lo que tenemos, digamos, en los anales en el año correspondiente al año 2021, 1.699 menores de 12 a 17 años se convirtieron en madres en el año 2021, en pleno periodo de pandemia. Las estadísticas indican que en los últimos 3 años, el embarazo en los adolescentes, en las adolescentes, entre los 14 y 19 años, ha disminuido en 8.3% a nivel nacional. En años anteriores la cifra había llegado hasta el 12.6% en aquellas adolescentes entre 14 y 19 años que ya se habían convertido en madres. En el grupo de menor edad,
entre 12 a 14 años, ha habido una ligera elevación de estos embarazos en relación a los años anteriores. Y si analizamos por regiones, las regiones de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y San Martín, se ha mantenido relativamente constante esta cantidad de embarazos, a diferencia de Lima, donde se mantiene una disminución. Pero cabe recalcar acá que entre 12 a 14 años sí ha habido una elevación pequeña, pero ha habido una elevación, pero en 12 a 14 años es un embarazo de sumamente alto riesgo, debido a las connotaciones no solamente físicas, sino también a las emocionales, a las psíquicas. En cuanto a su cuerpo es un organismo que está en desarrollo. El bebé va a nacer con una serie de riesgos si llega a nacer, debido a las complicaciones tan marcadas, tan intensas que sufre el organismo de la gestante muy joven, ¿no? Aquella menor de 15 años, tiene múltiples complicaciones que se pueden presentar. RCIU, preeclampsia, partos pretérmino, partos prematuro. Entonces, son muchas las patologías a las que se enfrenta el cuerpo de la madre muy joven, así como el hijo de la madre muy joven, con altas posibilidades de morir, lamentablemente, en altos índices durante el primer año de vida. No solamente en el primer año de vida, sino también en la mortalidad fetal tardía, en la primera etapa en el periodo del neonato. Es muy factible que fallezca, pierda la vida debido a las complicaciones que ha tenido en el embarazo esta gestante muy joven. Y subsecuentemente, en los años posteriores, la garantía que puede tener un menor hijo de un adolescente joven de subsistencia, de alimentación, de abrigo, techo, ropa, es, digamos, inferior al común de las otras personas que son adultas en edad, porque van a ser personas sumamente vulnerables, que siempre van a estar dependiendo, mientras sean menores, van a depender de una persona mayor que pueda dotarles de cubrir sus necesidades, tanto para la menor madre como para el hijo de la madre muy joven. Y esto nos va a conllevar con el tiempo, con los años, a una persistencia de la pobreza, con persistencia del bajo nivel de educación, que está de la mano con altos índices de morbilidad y de mortalidad en todas las etapas de la vida. El 60% de personas que ha sufrido abuso sexual y, por tanto, aquellas personas que ocasionaron ese abuso sexual sobre menores, corresponde a un personaje cercano al hogar, un miembro de la familia, una amistad, alguien que llega frecuentemente al hogar. De tal manera que todo embarazo en menores de 14 años debe considerarse como abuso sexual y es una violencia sexual. No solamente la problemática en cuanto a niñas, niños y adolescentes es la situación de violación y embarazo precoz, sino también el incremento de la incidencia de infecciones de transmisión sexual y también de VIH-Sida. Lamentablemente, la mitad de los nuevos casos de este tipo de infecciones se presenta en estos grupos etarios. También los jóvenes son expuestos a la violencia colectiva, como el caso de las pandillas y trabajo en adolescentes, explotación laboral en adolescentes. A esto se suma que la infancia y la adolescencia son los grupos más vulnerables a la violencia sexual. Hay maltrato, hay violencia psicológica. Esto va de la mano con el suicidio y el consumo de drogas, y seguimos ampliando el círculo negativo en torno a este menor que empezó con una agresión a una edad muy temprana. Es fundamental educar entonces a los niños y a las niñas
y a los adolescentes acerca del cuidado de su propio ser y educar también a los padres de familia responsables del cuidado de los menores, que son eso, que son responsables del cuidado de los menores. Como padres de familia, se debe identificar qué factores de riesgo puede tener en el entorno familiar, social, cercano el niño, niña, adolescente, para intervenir y tratar de prevenir este problema, que a la larga va a tener consecuencias muy negativas para el menor que está a su cuidado. Cuando ocurre este acto de violencia, viene una menor asistida por un familiar o por un miembro de la Policía Nacional, por la Fiscalía, etcétera, por un juzgado. Entonces, nosotros llega una emergencia de un centro de salud, de un hospital materno-infantil, de un hospital general. Entonces, están dotados los establecimientos para otorgar el kit de emergencia para la prevención de estas enfermedades infectocontagiosas, para la prevención del embarazo. Es el kit de emergencia para atender a los adolescentes en caso de una violencia sexual. Y fundamentalmente son 3 servicios que se imparten con este kit de emergencia. 1, la anticoncepción oral de emergencia para evitar el embarazo no deseado, producto de una violación sexual, ¿no? Medicamentos para prevenir enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH-Sida, hepatitis, y un grupo de pruebas que se hacen para detectar estas enfermedades. Este kit garantiza su efectividad cuando se entrega antes de las 72 horas de haber ocurrido la agresión sexual, la violación sexual. Eso quiere decir que después de las 72 horas no debo entregar el kit. No, necesitamos continuar, necesitamos entregar de todas maneras el kit. Eso también está contemplado en este Plan Nacional de Atención a esta Violación Sexual. O sea, lo ideal en que garantizamos que no va a haber, digamos, una afectación en cuanto a estos aspectos en ese menor es que debería de recibir el kit antes de cumplir las 72 horas de haber ocurrido la violación, la agresión sexual. Pasado las 72 horas, cuestión de, digamos, lejanía del centro de ocurrencia a nivel del interior de nuestro país, los centros de salud, establecimientos de salud no están muchas veces cerca, geográficamente hablando, a los sitios, a los centros poblados, donde puedan ocurrir este tipo de eventos, de agresiones. Entonces puede demorar el traslado de las personas mientras se entera, informa, se organiza, qué se hace, cómo se hace. Entonces puede llegar después de las 72 horas y nosotros debemos de todas maneras hacer constar en la historia clínica, siempre con una historia clínica, que estamos dando, según refiere la paciente, ¿no?, a las 90 horas, a las 48 horas, etcétera. Se está haciendo entrega del kit de emergencia para estos casos. Mediante la directiva sanitaria que es aprobada por resolución el año 2019, se determinó que este kit para la atención de casos de violencia sexual debe aplicarse de manera gratuita, ¿no?, y cumplirse de forma obligatoria en todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud. Y no solamente del Ministerio de Salud, todos los establecimientos prestadores de servicios de salud, Fuerzas Armadas policiales y establecimientos privados también. Las acciones e intervenciones en relación a los casos de violencia sexual implican el trabajo de equipos multidisciplinarios, como les había mencionado, ¿no?, que permitan la atención integral
de la mujer y adolescentes. La entrega del kit de emergencia para víctimas de violación es clave para evitar más riesgos a su salud. Este kit de emergencia para el cuidado integral de personas afectadas por violencia sexual antes de las 72 horas de ocurrida la agresión sexual debe incluir, entre otros, a nivel de establecimiento de salud, a primer nivel de atención, del nivel 1.1 al 1.3, esto es de puesto de salud a centro de salud nivel 3, y luego a nivel de los establecimientos de salud del 1.4, maternos infantiles, y hospitales de segundo y tercer nivel. Hay otro tipo de paquete que se entrega. Entonces, por ejemplo, en el primer nivel de atención tenemos levonorgestrel, la prueba rápida para hepatitis B, como análisis del laboratorio, pruebas rápidas duales, tanto para detectar VIH como sífilis, la vacuna contra la difteria y tétano del adulto, jeringas descartables, acitromicina de 500 miligramos en tabletas, penicilina G benzatínica de 2.400.000 unidades internacionales con su inyectable, prueba rápida de hormona gonadotrofina coriónica humana y preservativos sin nonoxinol. En el caso de kit de emergencia que se expenden o se entregan en los establecimientos 1-4 hasta hospitales segundo y tercer nivel, se agrega los medicamentos cefixina de 400 miligramos con ocetriaxona inyectable, la emtrevicina de 200 miligramos más tenofovir también, el lopinavir con ritonavir, y todo lo demás, digamos, es coincidente con lo que se otorga o lo que se entrega en nivel, digamos, de periferia de nuestros centros de salud. Acá, como bien ya lo mencioné, se debe considerar que el kit también debe ser entregado a las víctimas que acuden posteriormente a las 72 horas. Y tenemos, dentro de la guía técnica para la atención de salud mental a mujeres en situación de violencia ocasionada por la pareja o expareja, que también es un cuestionario de síntomas para adolescentes, jóvenes y adultos, es el anexo 6 de esta guía técnica. Vamos a colocar el número de historia clínica del paciente con la fecha en que se está aplicando este cuestionario, el nombre, la edad, el sexo, grado de instrucción, el domicilio en el cual usualmente reside, el distrito, el motivo por el cual está consultando. Entonces haremos una secuencia de 18 preguntas. Una de ellas, ¿tiene dolores frecuentes de cabeza? ¿Tiene mal apetito? ¿Duerme mal? ¿Se asusta con facilidad? ¿Sufre de temblor en las manos? ¿Se siente nervioso o tenso? ¿Sufre de mala digestión? ¿Es incapaz de pensar con claridad, quizás? ¿Se siente triste? ¿Llora usted con mucha frecuencia? ¿Tiene dificultad en disfrutar de sus actividades diarias? ¿Tiene dificultad para tomar decisiones o tiene dificultad en hacer su trabajo? ¿Su trabajo se ha visto afectado? ¿Es incapaz de desempeñar un papel útil en la vida? ¿Ha perdido interés en las cosas? ¿Se siente aburrido o ha tenido idea de acabar con su vida? ¿Se siente cansado todo el tiempo? Entonces marcaremos cuando corresponde y de acuerdo a la edad de la persona, ¿no? Marcaremos sí o no y daremos una puntuación en total. De tal manera que estas 18 preguntas se refieren a trastornos leve o moderada intensidad como los depresivos, angustias o ansiosos y otros de leve o moderada intensidad. Y obteniéndose 9 de puntaje o más, respuestas positivas determinan que las personas tienen alta probabilidad de sufrir trastorno mental y por lo tanto se le considera un caso para ser admitido y ser atendido. Estas son imágenes, digamos, de el abuso sexual, por ejemplo, en la imagen de la derecha, donde se ve una jovencita, ¿no?, siendo tomada por una persona, ¿no?, que no debería de ser. La niña
para tomar una actitud de defensa debería de ser una niña conocedora de su propio derecho, de que no tiene por qué permitir, que nadie tiene por qué agredirla tocándola, ¿no? Ni siquiera dirigiéndole una palabra maldicha. No es el derecho de nadie. Ella tiene derecho a ser respetada por todas las personas, como todos los seres humanos. Y a la izquierda, no abuse de ella, fue una relación sexual consentida, somos enamorados, pero no, la ley que le dice se equivoca. Al tratarse de un adolescente de 13 años, es una violación sexual. No hay que hemos estado de acuerdo, que se ha estado de acuerdo, nada, no hay eso. Y como actividades, digamos, como un esfuerzo por llegar a los adolescentes, a los niños, para que pueda disminuir la posibilidad de las agresiones, violaciones sexuales, en Lima Sur, en la DIRIS Lima Sur, se ha inaugurado un módulo, ahora este año 2022, un módulo de atención integral para adolescentes en la institución educativa República de Bolivia en Villa El Salvador, a donde acuden 2.000 adolescentes, entre otros niños, ¿no? Es primaria y secundaria, nivel primario, nivel secundario, y en nivel secundario son 2.000 adolescentes, ¿no? Que serían potencialmente beneficiados con este nuevo módulo que acercará los servicios del primer nivel, casualmente, a los adolescentes, a los niños. Este es un esquema, es una foto del servicio que otorga allí ese apoyo a los adolescentes para atenderlos así en tiempo de pandemia incluido. El silencio es el mejor aliado de los abusadores y de los violadores. No los permitamos más. Seamos como trabajadores de salud, personas comprometidas y hagamos cosas en favor de los niños, en favor de los adolescentes para ayudar, colaborar en que se consigan de ellos adultas y adultos maduros y seguros. Y como corolario, parte, digamos, de lo que se realiza en el hospital, se tuvo oportunidad de conocer una joven de 13 años, ¿no? Estudiante de un colegio secundario cercano al Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, año 2017, e ingresó con una gestación a término que se había mantenido oculta, ¿no? Por temor. ¿Por qué no dijo a su mamá? Por temor, dijo la joven, ¿no? ¿Y por qué la trajo al hospital? Porque tenía cólicos, entre comillas. Y la joven tenía un índice de masa corporal, digamos, por encima de lo normal, y la mamá pensaba que, digamos, ella estaba, entre comillas, gordita, subida de peso, y con cólicos la trajo a emergencia pediátrica. Emergencia pediátrica, al notar que había una altura uterina evidente, al examinarla, la deriva a emergencia obstétrica, en donde fue evaluada la paciente y se encontró una presencia de latidos cardíacos fetales. Al ecógrafo se vio que era un feto a término. Fue hospitalizada, estaba en trabajo de parto, fue hospitalizada, tuvo su recién nacido y tuvimos la dificultad que no venían familiares a verla, a recoger a la niña, porque era una niña de esa edad, de 13 años. Finalmente se presentó la persona que decía ser su mamá y la menor no quería hablar con ella, no quería que entrara a visitarla, a verla dentro de la sala de hospitalización. Y se le preguntó, ¿pero por qué es tu mamá o no es tu mamá? Sí, es mi mamá, nos dijo. Pero, y lloraba, y se angustiaba, no quería que entre. Y una menor de edad de 13 años que ha sido madre, pues necesita un apoyo. Si va a ir a su casa, necesita el apoyo de su mamá, en este caso, si está presente. Pero nos mencionó que ella no quería volver a su casa porque la nueva pareja de su mamá era el autor de la violación por la cual ella había salido gestando y que venía abusando desde hacía varios años atrás y que no tenía el valor, digamos, la pareja de la madre había amenazado a la menor
¿no? Con X cosas, de tal manera que la joven tenía temor de informar a su madre de lo que estaba sucediendo, a tal punto que ha terminado el proceso del embarazo, el proceso de gestación, y la mamá no se percataba que era lo que estaba pasando con su menor hija. Y la menor hija sabía que iba a volver a ese lugar, al hogar donde había sido violentada tantas veces. Y lógicamente pensaba que iba a continuar la violencia en contra de ella. Se habló con la madre, se comunicó, toda paciente adolescente menor de 18 años gestando, siempre se informa al servicio social porque hacemos un trabajo integrado. Y particularmente toda aquella que tenga hasta 14 años y esté gestando o tenga evidencia de alguna, digamos, ataque sexual, ¿no? Se comunica al servicio social y coordinadamente se maneja el tratamiento con el Poder Judicial, con la Fiscalía de la Nación. Entonces el fiscal de turno se apersona, o ahora en caso de la pandemia están haciéndolo en forma virtual para asegurar de la mejor forma posible tanto al bebé producto de la violación como a la menor que fue violada. Y hay lugares de espera, lugares de protección, donde son trasladados tanto la mamá joven con el bebé de la mamá joven a ese lugar de espera, ese lugar de protección, si es que siempre y cuando la familia responsable de esa menor no tenga las condiciones para recepcionar en forma segura y garantizar la estadía buena, con seguridad, de ese bebé y de la menor que es madre. En este caso, la señora, la madre de la jovencita de 13 años, no iba a, digamos, a romper el vínculo que tenía con su compromiso. El compromiso iba a continuar viviendo en ese lugar, de tal manera que la fiscalía, en vista de esos hechos, ¿no? Tomó la decisión y mediante una disposición legal que emiten ellos mismos, ¿no? Dispusieron el traslado de la menor con su bebé a este lugar de refugio, ¿no? Y ahí quedó, y después ya esto pasa, digamos, a materia legal, ¿no? Pero hasta donde nos compete a nosotros, a los médicos, estamos ahí para apoyarlos. Posteriormente, la menor ha venido a tratamiento psicológico. En esos lugares de refugio también cuentan con su personal, digamos, especializado para el manejo de esos casos. Entonces, dependiendo de la solicitud del Poder Judicial, nos indica que continuemos con el trato en materia de recuperación psicológica, o eso se traslada a potestad del personal que atiende en esos lugares de refugio que tienen. Bueno, es todo lo que quería compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora por su ponencia. Muy agradecido, doctora.